juega para los argentinos las elecciones de mañana, las próximas horas en Brasileria, entre Bolsonaro y Lula? Hay otros candidatos, pero no. La lucha se va a dar ahí. ¿Y cómo nos puede afectar a nosotros como país? De dos maneras. En la ficción, que en la política juega un papel muy grande, y también en la realidad, que es básicamente la economía. En la ficción, el sector politizado, informado de la sociedad, ve esta elección como, kirchneristas versus macristas, ¿no? O sea, se ve la representación de eso. Todos tendemos a ver la política internacional, empezando por los políticos, como una proyección de la política interna. Esto es así. Y en una situación tan cercana como es Brasil, donde los personajes se fueron convirtiendo en tan conocidos y generando tantas pasiones, incluso internas, porque Lula y Bolsonaro son parte del discurso político argentino también. O sea, son casi parientes nuestros, son casi una proyección nuestra en el imaginario. Entonces yo digo, esa ficción pega mucho, incide mucho si gana Lula, que es lo que parece, lo que indican las encuestas, pero... Casi 20 puntos, ¿no? Supuestamente. 48-31 son las encuestas más serias, entre comillas, pero es un país muy grande, hay zonas donde es muy difícil entrar para los encuestadores, para los medios de comunicación. Hay una suposición de un voto vergonzante a Bolsonaro, o sea, el que en las encuestas no dice voto a Bolsonaro, pero después puede terminar votándolo. Así que las encuestas dicen esto, los runrunes dicen esto otro. Lo que hay que hacer es esperar un ratito, esperar los resultados y ver qué pasa. Si gana Lula, el kirchnerismo se va a mostrar exultante y le va a dar otro sentido a lo que pasó esta semana, que Lula, antes del cierre con Bolsonaro, habló de la Argentina, contrarrestando el discurso, anti-argentino, anti-gobierno argentino de Bolsonaro, un poco dándole la razón, ¿no? Pero dándole la razón por la inversa, porque ellos también usaron a la Argentina como artículo de consumo doméstico, de consumo interno. Bolsonaro, ¿qué hizo con la Argentina? Le dijo a los brasileños, ojo con que vuelvan la izquierda o los progresistas, o como sucedió en la Argentina con los kirchneristas, porque vuelven y te hacen pelota al país. Y Lula salió a contestarle, ni más ni menos que en un ámbito de empresarios de primerísimo nivel en San Pablo, que es donde está la capital brasileña del poder económico, a decir que el problema de la Argentina no fue que volvió el kirchnerismo, sino que el kirchnerismo, o Alberto Fernández, terminó haciendo lo que empezó a hacer Mauricio Macri con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Le ofreció a su electorado combatir ese acuerdo y terminó poniendo el acuerdo con el fondo en el centro de su política, y así terminó frustrando a la población. Esa fue la posición que tuvo Lula antes del cierre. Los dos hablaron. La Argentina estuvo en el discurso de los dos y estuvo negativamente en el discurso de los dos, por más que se supone que Lula es amigo de Alberto Fernández, es amigo de Cristina Fernández de Kirchner, del propio Daniel Scioli. Todos fueron a visitarlo cuando estaba preso, claro. Todos se solidarizaron. Pero bueno, también Lula sintió la necesidad de mandarle un mensaje a ese sector de los votantes de Bolsonaro que cree que pueden terminar votándolo a él, porque el Lula que vemos hoy no es el Lula original de las fábricas y la Estrella Roja y en su pleno apogeo de dirigente de la lucha sindical. Este es un hombre que ha tenido experiencia, es un hombre que está cerca de los 80 años y que entabló una alianza para ganarle a Bolsonaro con muchas proyecciones hacia el centro, incluso hacia la derecha, incluso aliándose con rivales que en otro momento parecía que Lula no podría ni llegar a conversar. Bueno, un poco el retorno del kirchnerismo en Argentina, ¿no? O del peronismo unido, la izquierda en Chile, el retorno de Evo Morales a través de un candidato en Bolivia, y ahora lo que parece, según las encuestas, bien decía Cedi, marcaría que Lula vuelve al poder, aunque hizo dos mandatos muy buenos en Brasil, dejando en manos de Dilma Rousseff algo que después se fue de las manos. Yo recordaría a Lula en su apogeo, cuando él era una de las cabezas de lo que se dio en llamar, que todavía existe, ahora entró en Argentina, los BRIC, que eso es claro. Brasil, Rusia, India y China. Lula era proviniendo del sector sindical, le faltan 2 dedos porque se los arrancó una máquina, un tipo muy combativo, sí. De izquierda, de Estrella Roja,
terminó siendo, a ver, el niño mimado del establishment internacional en aquella época, con los poderes económicos o los explosivos desarrollos económicos que tenían países todavía periféricos desde el punto de vista del capitalismo. La consolidación del capitalismo chino en manos de un partido comunista, la India explotando tecnológicamente, bueno, Brasil en cuanto a la industria, y después de haber explotado el petróleo offshore en el mar, que le cambió la ecuación energética a Brasil y desarrolló y le permitió todo su desarrollo, y Rusia también como potencia energética a nivel europeo, que lo estamos viendo ahora desde un punto de vista negativo, lo que está generando la guerra, y Putin al mando de ese caño, ¿no? de esa gran estación de servicio para toda Europa, con las proyecciones de pasarla mal que tienen los europeos en el invierno. Pero yendo a Brasil, hay un tema que yo no creo que ninguno de los dos cambie demasiado la interdependencia entre Brasil, Argentina, Argentina y Brasil. Nos compramos y nos vendemos los dos. En general, a ver, es un 3-1 las veces que gana Brasil y las veces que ganamos nosotros en esa balanza comercial, pero habría que ver si el Lula está hablando en nombre del establishment brasileño cuando plantea ir en serio a una mayor regionalización de la economía, a un Mercosur más potente y a una moneda única sudamericana sustentada en el Banco Central. ¿Se pensó con Kirchner eso antes? Sustentada. Esos son con Chávez, con Lula. Conversaciones que estuvieron, pero que un sector, a ver, acá hay un sector del establishment financiero brasileño que está planteando esta cuestión como una idea de competencia. O el euro, ¿no? Claro, o sea, decir, ¿cómo entramos en la conversación en serio de una economía que cambió de raíz cuando cayó el muro de Berlín hace 40 años atrás? La verdad que la vanguardia productiva de Sudamérica, y es el establishment económico de Brasil, la potencia económica hoy está ahí, está entre las 10 potencias del mundo. Nosotros somos un pedacito así chiquito en el mundo, el 0,4, una cosa insignificante, pero importante en América, porque es Brasil, México, Argentina, ¿no? En el último debate se tiró el tema de la corrupción, se habló mucho del tema de la corrupción de un lado y del otro. ¿Cuánto juega en Brasil el tema de la corrupción en una elección? Sí. Va y viene, porque si Lula volvió con peso es porque en Brasil sí se demostró que la justicia actuó de un modo direccionado, politizado, que lo dejaron afuera de la carrera, que forzaron el adelantamiento de la salida de Dilma Rousseff del gobierno. El fiscal Moro en su momento terminó rápidamente volcándose a la política, terminó rápidamente siendo funcionario y ministro de Bolsonaro. Entonces como que las cartas quedaron demasiado en evidencia en Brasil, y eso le permite a Lula salir con tanta potencia y respaldado esto, ¿no? Por sectores que lo combatieron, y por sectores que lo combatieron desde la derecha y desde el propio establishment, ¿no? Estamos hablando de esto porque obviamente mañana hay elecciones en Brasil, socio estratégico de Argentina. Esta casa, América 24, va a estar trabajando en vivo. 150 millones de brasileños están habilitados para votar. Fíjate qué diferencia con nuestro país, ¿no? Un poco más de 35 millones acá en el nuestro, pero bueno, esos son muchos. Y van a votar, es como en Argentina. Están habilitados para votar entre 16 y 18 años, no están obligados, no es obligatorio, pero pueden votar y hasta 70 años, ¿no? Y un pequeño detalle, o no pequeño detalle, a tener en cuenta las previsiones que hay de situaciones violentas, ¿no? Porque en la campaña electoral hubo muertos, hubo enfrentamientos, hubo actos a los que los candidatos fueron con chaleco antibala. ¿Esto de Bolsonaro de decir que no sabe si va a aceptar los resultados? Bueno, esa es la otra cuestión, ¿no? O sea, sí, ya genera violencia. Un jefe de Estado que lo que está diciendo es que no se siente seguro de las elecciones que él mismo tiene que controlar. Esto se parece a Trump, ¿no? O sea, esto es también esta cuestión de instalar el creer o no creer como manera de pensar la política. Si no creo, no existe. Y si creo, es así. Y a veces hay algunos que te quieren hacer creer cosas que no existen y otros que te quieren no hacer creer cosas que verdaderamente existen. Es parte de la realidad política y lo hemos visto. Es parte de la realidad social y de la discusión cultural, te diría, en el mundo, ¿no? Brasil elige presidente mañana domingo y obviamente lo vas a ver en América y en A24.